Hola a todos. En la sesión de hoy me ha tocado hacer una aproximación diagnóstico-terapéutica al shock. Este es el índice que voy a seguir. Y en primer lugar, comentar una introducción. El shock es una afección potencialmente mortal de insuficiencia circulatoria que se presenta con mayor frecuencia con hipotensión, aunque también puede estar presente sin esta. Puede ser anunciada por otros cambios en los signos vitales o la presencia de niveles elevados de lactato sérico. Los efectos del shock son inicialmente reversibles, pero pueden volverse irreversibles rápidamente y provocar insuficiencia multiorgánica y muerte. Por lo tanto, cuando un paciente presenta una hipotensión indiferenciada o se sospecha que tiene shock, es importante identificar rápidamente la etiología para que se pueda administrar el tratamiento adecuado y así corregir la causa del shock y prevenir la insuficiencia multiorgánica y la muerte. Como ya he mencionado, el shock se define como tal, como un estado de hipoxia celular y tisular debido a la reducción del aporte de oxígeno y o al aumento de consumo de oxígeno o a una utilización inadecuada del mismo. Ocurre con mayor frecuencia cuando hay una insuficiencia circulatoria que se manifiesta como hipotensión, es decir, con reducción de la perfusión tisular. No obstante, es importante destacar que el shock hace referencia a un nivel metabólico, es decir, no tiene que cursar obligatoriamente con hipotensión, sobre todo en los estadios iniciales en los que aún está presente mecanismos de compensación o porque el paciente se encuentre ya con vasoactivos. Los principales tipos de shock sería el distributivo hipovolémico, cardiogénico y obstructivo, y en la diapositiva podemos ver las principales causas de los distintos tipos de shock que más adelante veremos con más detalle. Cuando tenemos que sospechar shock, pues los hallazgos clínicos asociados con el shock indiferenciado varían según la etiología y la etapa de presentación. La mayoría de las características clínicas no son ni sensibles ni específicas para el diagnóstico. Sin embargo, muchas de estas manifestaciones brindan pistas sobre la etiología subyacente y se utilizan principalmente para limitar el diagnóstico diferencial, de modo que se puedan administrar terapias empíricas de manera oportuna. Entre ellas, estas características destacan la hipotensión, que puede ser absoluta con la sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio o la presión arterial media por debajo de 65, relativa con una caída de la presión arterial sistólica mayor de 40 milímetros de mercurio, ortostática, cuando cae la presión sistólica más de 20 milímetros de mercurio, la diastólica más de 10 al ponerse de pie, o profunda, aquella que es dependiente de vasopresores. Es importante destacar que los pacientes en las primeras etapas del shock pueden ser normotensos o hipertensos, de modo que no es necesario que haya hipotensión para el diagnóstico. Por el contrario, también no todos los pacientes que presentan hipotensión presentan shock. Por ejemplo, una hipotensión crónica, una disfunción autonómica, un síncope vasovagal. La siguiente característica que puede aparecer en un paciente en estado de shock o pre-shock sería la taquicardia, la cual es un mecanismo compensatorio temprano en pacientes con shock. Puede presentarse aislada o asociada a hipotensión. Hay que destacar que en comparación con los pacientes más mayores, los pacientes jóvenes desarrollan taquicardia grave y persistente antes de volverse hipotensos en etapas más avanzadas del shock. Una característica compensatoria que con frecuencia desvía la atención de posibilidad de la presencia de shock en esta población. Además, también tener en cuenta que hay muchos pacientes en tratamiento crónico con betabloqueantes. Entonces nos puede enmascarar esta taquicardia. La siguiente característica que nos puede aparecer en un paciente con shock sería la taquipnea, la cual también es un mecanismo compensatorio temprano en pacientes con shock y acidosis metabólica específicamente. Si bien las elevaciones en la frecuencia respiratoria son comunes entre los pacientes hospitalizados, es una herramienta útil para identificar a los pacientes con riesgo de deterioro clínico, como lo demuestra su incorporación en la puntuación del QuickSOFA, aunque esté más relacionada esta con la sepsis. La oliguria puede deberse a una desviación del flujo sanguíneo renal a otros órganos vitales o a una lesión directa del riñón, así como una depresión del volumen intravascular. La alteración del estado neurológico por mala perfusión o por encefalopatía metabólica es un proceso continuo que comienza con agitación, progresa con confusión o delirio y termina en obnubilación o coma.
La piel fría y el llenado capilar prolongado retardado se debe a la vasoconstricción periférica compensatoria que redirige la sangre al centro para mantener la perfusión de órganos vitales, flujo coronario cerebral y esplánico. Una apariencia ya de la piel más cianótica y moteada es una característica tardía y preocupante. Sin embargo, tener en mente que esta piel fría, húmeda o cianótica también puede verse o estar exacerbada por isquemia de enfermedad vascular arterial periférica subyacente. Es importante destacar también en este punto que la piel caliente e hiperémica no asegura la ausencia de shock, porque dicha apariencia puede estar presente en pacientes con un shock distributivo temprano antes del inicio de la vasoconstricción compensatoria o ya en el shock terminal debido a la falla de la vasoconstricción compensatoria. El tiempo de llenado capilar retardado, más de 3 segundos, es un indicador útil ya que en comparación con las mediciones de laboratorio, pues es un método independiente de los recursos para evaluar la perfusión periférica. Las últimas dos características serían la acidosis metabólica con anion gap elevado, siempre debe hacer sospechar la presencia de shock y es importante destacar que no es específica y también puede deberse a una lesión renal aguda, a la ingestión de tóxicos, etc. Por último, la hiperlactacidemia, que en conjunto con acidosis metabólica o no, la presencia de un nivel elevado de lactatos séricos asociado con resultados adversos. La relación entre la hiperlactacidemia y la mortalidad se ha reproducido en una serie de condiciones clínicas, incluidos los traumatismos, la sepsis y el posparo cardíaco. Una vez ya hemos sospechado un paciente que puede estar en shock, el enfoque inicial, el abordaje inicial sería, en un primer lugar, la estabilización de la vía aérea, asegurar una correcta oxigenación y ventilación, incluyendo ventilación mecánica si fuese necesario. Y en el caso de tener que realizar una intubación orotraqueal, la inducción de secuencia rápida sería la de elección, así como un acceso intravenoso adecuado, preferiblemente catéteres de grueso calibre como 14 o 18G, para que los pacientes puedan ser tratados inmediatamente con líquidos intravenosos para intentar restablecer la perfusión tisular lo antes posible. Una vez iniciamos la resucitación inicial, es muy importante evaluar a los pacientes para estratificar el riesgo y determinar si necesitan una intervención inmediata o que se les pueda administrar rápidamente terapias que les salven la vida de forma directa, como por ejemplo veremos más adelante en un neumotórax a tensión cuyo drenaje rápido del aire en el espacio pleural puede revertir el shock e incluso evitar la intubación. Se debe realizar una breve historia clínica y un examen básico, como veremos más adelante, incluso haciendo uso del electro, de la ecografía, para ver exactamente el riesgo que tiene nuestro paciente. Una vez nos hagamos una idea inicial del riesgo que presentan nuestros pacientes, determinar un enfoque diagnóstico más formal mientras se siguen administrando las terapias de reanimación iniciales. Y por último, siempre tener presente que los pacientes pueden volverse hemodinámicamente inestables durante la evaluación y el periodo inicial de tratamiento, lo que puede requerir una rápida redirección hacia la administración de terapias que les salven la vida. Existen entidades comunes que tienen acciones concretas que si no las realizamos, por mucho que iniciemos la resucitación inicial con fluido o incluso con vasoactivos, no va a resolver el problema de nuestro paciente. Entre ellas encontramos el shock anafiláctico, que los pacientes se presentarían como hipotensión, estridor inspiratorio, urticaria, edema oral y facial, así como el antecedente de exposición al alérgeno. Estos pacientes deben recibir inmediatamente adrenalina intramuscular, que os dejo la dosis típica en la diapositiva, así como otros fármacos indicados en el shock anafiláctico como antihistamínicos, salbutamol nebulizados, metilprednisolona. Tenemos que tener en mente en este caso que deberíamos extraer sangre para determinar la triptasa o la histamina antes o poco después del tratamiento. La siguiente entidad que tendría una acción concreta sería el neumotórax a tensión, que lo deberíamos sospechar en un paciente con taquipnea, dolor pleurítico unilateral, disminución del murmullo vesicular y algún factor de riesgo para el desarrollo de un neumotórax.
En este caso, los pacientes con una fuerte sospecha no requieren una radiografía de tórax para comprobarlo y se les debe realizar la toracostomía colocando un tubo o incluso utilizando una aguja de catéter intravenoso de grueso calibre 14 o 16G. La ecografía es la técnica de elección tanto para el diagnóstico como para la colocación del tubo y ya posteriormente sí que realizaríamos una radiografía para comprobar la reexpansión pulmonar. La tercera entidad que tiene una acción concreta sería el taponamiento pericárdico. Deberíamos sospecharlo en pacientes con disnea, taquicardia, hipotensión, presión venosa yugular elevada, los ruidos cardíacos distantes, pulso paradójico y algún factor de riesgo que predisponga a taponamiento cardíaco. Y en este caso, la pericardiocentesis sería la primera maniobra a realizar. Es importante señalar que no se debe intentar la pericardiocentesis en pacientes con derrame pericárdico debido a disección aórtica o rotura miocárdica, ya que el alivio del taponamiento cardíaco puede empeorar el sangrado. Estos pacientes requieren una intervención quirúrgica de emergencia con cirugía cardíaca. En cuanto a la siguiente entidad, la hemorragia hemodinámicamente significativa, debemos diferenciar si es traumática o no traumática. En el caso de que sea traumática, los pacientes con antecedentes de traumatismo cerrado penetrante se beneficiarían de una ecofaz multiorgánica a pie de cama y un estudio previo ya indica la necesidad de una intervención quirúrgica urgente. Los pacientes con una sospecha de una hemorragia no traumática hay que individualizar el manejo según la etiología que sospechemos. Por otro lado, tenemos un paciente puede estar en shock por una arritmia potencialmente mortal. En este caso, en el caso de las taquiarritmias, el tratamiento sería la cardioversión si lo requiriese y en el caso de tener una bradiarritmia que esté comprometiendo la vida, la colocación de un marcapasos. Tenemos que, al estar ante una arritmia potencialmente mortal, debemos seguir con más estudios, sobre todo examinar las alteraciones metabólicas porque muchas de ellas se pueden deber a alteraciones, por ejemplo, de potasio, que su corrección nos estaría ayudando a controlar la causa de la inestabilidad de nuestro paciente. El shock séptico, pues con un paciente que presente fiebre, hipotensión y una alta sospecha de una fuente séptica, en primer lugar administraríamos fluidoterapia intensiva intravenosa, pero también priorizaremos la administración de antibioterapia precoz. Tener en mente que se deben obtener hemocultivos y cultivos de otros líquidos corporales apropiados antes de la administración de los antibióticos si fuese posible, además de estudios de imagen cuando sea necesario para facilitar el control oportuno de la fuente que nos esté produciendo la infección. La siguiente entidad sería el shock cardiogénico por infarto de miocardio. Los pacientes que presentan hipotensión, dolor torácico opresivo anterior, dificultad respiratoria y cambio en el electro compatibles con infarto agudo de miocardio se beneficiarían de la administración precoz de fármacos antiplaquetarios, así como de revascularización coronaria mecánica. El siguiente entidad sería el shock cardiogénico por insuficiencia valvular aórtica o mitral. Los pacientes con un dolor torácico, con hipotensión y un soplo de reciente aparición, que sospechemos que pueden estar con una insuficiencia valvular aórtica o mitral, deberíamos derivarlo rápidamente a cirugía cardíaca. Previamente lo confirmaremos con una eco transtorácica o transesofágica y valorar según la situación la realización de un TAC para afiliar mejor las lesiones. Ya para terminar con estas entidades comunes, las cuatro últimas serían la disección de aorta ascendente. Los pacientes con hipertensión, un dolor torácico de espalda lacerante, que sospechemos disección aórtica, deberíamos derivar rápidamente a cirugía cardíaca emergente. También, igual que en el caso anterior, deberíamos confirmarlo con una eco, en este caso preferiblemente transesofágica, si es posible, e incluso un TAC con contraste. En los pacientes que sospechemos una embolia de pulmón,
porque se nos presente con hipotensión, disnea aguda, hiposemia, se beneficiarían de trombolisis sistémica o trombectomía mecánica. Las pruebas que nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico y confirmarlo en estos pacientes sería el dímero elevado y de elección pues una angiopatía pulmonar. Ya para ir terminando, otra entidad que se nos puede presentar con un tratamiento directo sería una crisis suprarrenal. Nos encontraríamos ante un paciente con hipotensión, depresión del volumen, antecedentes de supresión de glucocorticoides y en estos casos, además de reponer la fluidoterapia, deberíamos administrar hidrocortisona 100 miligramos intravenosos. Y apoyarnos en lo mismo de otros parámetros de laboratorio para confirmar nuestro diagnóstico. Y por último, tener en mente que algunas picaduras de insectos animales pueden requerir la administración del antiveneno para revertir el shock. Vale, pasando a una evaluación diagnóstica más formal, pues en primer lugar deberíamos pararnos y realizar una historia clínica completa y una evaluación neurológica junto con una exploración física de las membranas mucosas, los labios, la lengua, las venas del cuello, pulmones, corazón, así como la piel y las articulaciones, prestando atención a los hallazgos clínicos centinelas como la hipotensión, la oliguria, cambio en el estado mental, la piel fría y húmeda. Y en segundo lugar pasaríamos a hacer uso de la ecografía, siguiendo los algoritmos POCUS que incluyen la ecografía rápida en estado de shock, el RASH, la ecografía cardíaca enfocada, FOCUS, y la evaluación abdominal y cardíaca con ecografía en estado de shock, que sería el protocolo ACES o CAUSE. Aunque la POCUS a menudo no es definitivamente diagnóstica, pero sí que nos puede ayudar a obtener información que salve vidas. En estas diapositivas podemos ver el protocolo RASH, que en un primer lugar examinaríamos la bomba, prestando atención a las causas más frecuentes que nos pueden comprometer el corazón. En segundo lugar, evaluaríamos lo que llamamos el tanque, pues mirando otros compartimentos ya que no son el corazón como tal. Y por último, las cañerías, evaluación de las principales arterias y venas del cuerpo. Recientemente, en los últimos estudios, por ejemplo, en el protocolo, en el estudio Andromeda Shock 2, pues abogan para utilizar en el diagnóstico diferencial del shock el cálculo de la integral velocidad-tiempo de tracto de salida del ventrículo izquierdo como parámetro subrogado del volumen sistólico. Incluso en 2022 ya se publicó un algoritmo en el que, siguiendo los pasos que son bastante sencillos, podemos llegar y hacernos una idea de la etiología que nos está provocando el shock. Vamos a ir comentando un poco de forma rápida los pasos, que sería, tenemos un paciente que está en shock, realizamos la evaluación ecocardiográfica y vemos que tenemos un IVT entre 16 y 20, estaría dentro de la normalidad y tendríamos que buscar, pues, deberíamos hacer una reevaluación pues para ver qué es lo que está provocando que mi paciente esté mal. Si está por encima de 20, nos hablaría de un shock distributivo y ya por debajo de 16, pues empezaríamos a revisar el corazón. En primer lugar, revisamos la función del pericardio, que está comprometida. Vemos una zona anecoica alrededor del corazón, pues podríamos sospechar un tamponamiento cardíaco. Que no está comprometida la función del pericardio, revisamos el ventrículo derecho. Si la función del ventrículo derecho está comprometida, se nos orientaría a un shock obstructivo. Si está bien el ventrículo derecho, evaluaríamos el izquierdo. En el caso de estar comprometido, sería un shock propiamente cardiogénico. Si no, la función del ventrículo izquierdo no está comprometido, evaluamos la función valvular. Y vemos si tenemos un shock de origen valvular y si tampoco están las válvulas afectadas, haríamos una respuesta a fluidos porque nos orientaría más hacia un shock de causa hipovolémica.
Para seguir con la evaluación diagnóstica más formal, aparte de la evaluación ecocardiográfica, pues debemos realizar un electro en los pacientes pues, que con hipotensión indiferenciada, incluso tenerlos monitorizados con telemetría o una monitorización más invasiva dependiendo del caso. El siguiente paso sería una evaluación propiamente de la etiología del shock después de la estabilización inicial, y para ello puede ser necesario otras pruebas de imagen como una radiografía de tórax, de abdomen, TAC craneal, de columna, tórax, pues en función de la sospecha que tengamos. Y por último, una evaluación de laboratorio exhaustiva, como por ejemplo el lactato sérico, ya que cuando se encuentra elevado por encima de 2 es un indicador temprano de shock, refleja una mala perfusión tisular y es particularmente útil este parámetro en aquellos pacientes que son normotensos o hipertensos. Eh, Aunque el lactato elevado es una herramienta sensible para el diagnóstico de shock, no es específico y también se puede encontrar en otras afecciones como la toxicidad por metformina, la cetoacidosis diabética y el alcoholismo, pero sí que en los niveles elevados por encima de 2 y en particular aquellos por encima de 4 se asocian con un aumento de la mortalidad. Además, se pueden seguir monitorizando para seguir la respuesta a las terapias administradas. Seguiremos con un panel metabólico completo, con pruebas de función renal y hepática, con enzimas cardíacas, con troponina y proBNP, un hemograma con coagulación y dímero D, así como una gasometría para ver el estado de oxigenación de la sangre. Y una vez que ya tenemos a nuestro paciente estabilizado y tenemos una sospecha inicial de cuál puede ser la etiología del shock, pues vamos a hablar en concreto de cada tipo de shock y qué lo distingue un tipo de shock de otro. Para hacer esta diferenciación nos basamos en características clínicas respaldadas por los hallazgos de laboratorio, de imagen y hemodinámico. El primer shock que vamos a describir sería el shock distributivo, que se produce por una inadecuación relativa del volumen intravascular debido a vasodilatación venosa o arterial, y aquí el volumen de sangre circulante es normal. Puede ser causado por anafilaxia, por una infección bacteriana con liberación de endotoxinas como el shock séptico, exotoxinas como el shock tóxico, por una lesión grave de la médula espinal, que sería el shock neurogénico. Las manifestaciones clínicas generales que veríamos en estos pacientes pues serían signos de hipotensión sin signos clínicos y hemodinámicos de precarga reducida o de sobrecarga de líquidos, con turgencia de la piel normal, así como clínica acompañante sugestiva de la etiología que lo está provocando. Con la cateterización venosa central, con una monitorización hemodinámica más avanzada, pues veríamos unas resistencias vasculares sistémicas bajas, que es el hallazgo que nos destaca en este tipo de shock, la resistencia vascular sistémica baja, y además pues lo que veríamos, el gasto cardíaco estaría normal o elevado, una presión de enclavamiento pulmonar normal y una saturación venosa central de oxígeno normal, por encima de 65. Las elevaciones de la saturación venosa central mixta por encima de 90 se asocian con peores resultados en este tipo de shock. En segundo lugar, tendríamos el shock hipovolémico, que se debe a una disminución crítica del volumen intravascular, generalmente de forma aguda, con disminución del retorno venoso, que produce una reducción del llenado ventricular y del volumen de eyección. Si esto no se compensa con un aumento de frecuencia cardíaca, pues disminuye el gasto cardíaco. Una causa frecuente sería el sangrado en el shock hemorrágico o debido a las pérdidas de otros líquidos corporales distintos a la sangre, como puede ser en caso de deshidratación, en un golpe de calor. Las manifestaciones que veríamos en estos pacientes serían manifestaciones clínicas de precarga reducida, como cosa seca, colapsabilidad de la cava, presión arterial coronaria baja, acompañadas de algunas manifestaciones etiológicas como el sangrado, sudoración profusa. En función de la etiología ya nos irán apareciendo estos signos clínicos. En la cateterización venosa
central, pues veríamos resistencia vascular y sistémica alta como mecanismo compensatorio, un gasto cardíaco normal inicialmente, pero que puede claudicar en etapas más avanzadas, con una presión de enclavamiento pulmonar normal y una saturación venosa de oxígeno mayor del 65%. El tercer tipo de shock que encontramos sería el shock cardiogénico, que se debe a una reducción relativa o absoluta del gasto cardíaco debido a una afección propiamente cardíaca. Puede estar provocada la mayoría de las veces o por un infarto o por arritmias mortales. La clínica que veremos en los pacientes serían manifestaciones clínicas y radiológicas de edema de pulmón, ventrículo grande y dilatado, función deficiente del ventrículo izquierdo, anomalías valvulares o septales en la ecocardio, así como la clínica sugestiva de la etiología que esté provocando esta situación de shock. Los hallazgos de cateterización venosa central pues serían resistencias vasculares sistémicas altas, un gasto cardíaco bajo, una presión de enclavamiento pulmonar alta y una saturación venosa de oxígeno menor del 65%, es decir, baja. Y por último, el shock obstructivo, que se debe a factores mecánicos que interfieren con el llenado o vaciado del corazón o los grandes vasos. Como manifestaciones clínicas generales, pues veremos hipotensión, distensión de venas del cuello habitualmente sin signos de sobrecarga de líquido, así como clínicas sugestivas de la etiología, que las causas más frecuentes, pues como vemos, serían la embolia pulmonar, el neumotora tensión, una pericaritis constrictiva y un taponamiento pericárdico, que lo he dejado un poco separado de los demás porque la cateterización venosa central presenta unas características propias que los diferencian un poco de las demás causas que provocan este tipo de shock obstructivo. Por lo general, las características del catéter venoso central serían una resistencia vascular y sistémica alta, un gasto cardíaco normal, una presión de enclavamiento pulmonar normal o baja y una saturación venosa central de oxígeno que variará en función de si es por taponamiento pericárdico o no, es decir, según la etiología. Aquí os dejo la tabla que he ido añadiendo en las anteriores diapositivas, pero a mayor tamaño para que la podáis ver mejor. Y por último, una vez tenemos caracterizado nuestro tipo de shock y tenemos a nuestro paciente inestable diagnosticado de situación de shock, pues tenemos que empezar a administrar de forma precoz el tratamiento con el objetivo de restablecer la perfusión tisular y nos guiaremos para ello mirando el relleno capilar que sea menor de 3 segundos, así como la normalización de las cifras de lactato sérico menor de 2 milimoles litro. Ya en numerosos estudios se habla y sobre todo quiero mencionar estos dos estudios, el Andromeda Shock y el Andromeda Shock 2, en el que los que hablan de priorizar los parámetros clínicos que podamos ver a pie de cama por encima de las clásicas cifras de presión arterial media de 65 o 70, ya que se ha visto incluso que en pacientes con hipertensión arterial crónica que tienen los mecanismos de adaptabilidad pues alterados, para conseguir una correcta perfusión tisular necesitamos cifras en torno a 80-85 milímetros de mercurio de presión arterial media. Para ello, las herramientas con las que contamos es, en primer lugar, el líquido intravenoso y, en segundo lugar, los agentes vasopresores. En cuanto a los líquidos intravenosos, son los agentes de primera línea en el tratamiento de pacientes con hipotensión indiferenciada y shock, y preferimos administrar los fluidos en bolos bien definidos de 500 a 1 litro durante intervalos de tiempo discretos entre 15 minutos y media hora y posteriormente reevaluar. ¿Cuánta cantidad? Pues va a depender de la etiología del shock. Por ejemplo, en los pacientes con shock obstructivo por embolia pulmonar o shock cardiogénico por infarto de miocardio del ventrículo izquierdo suelen requerir volúmenes pequeños, en torno a 500.000 mililitros, mientras que aquellos con infarto del ventrículo derecho o sepsis suelen necesitar de 2 a 5 litros y aquellos con shock hemorrágico suelen requerir volúmenes mayores de 3 a 5 litros, incluidos los productos sanguíneos. ¿Qué tipo de líquido administramos? Pues extrapolando a partir de los pacientes con shock séptico, recomendamos tratar la mayoría de los pacientes con cristaloides balanceados y aquellos con shock hemorrágico deben ser tratados preferentemente con hemoderivados. En este punto quiero destacar el estudio Andromeda Shock 2 que
se hace una fenotipificación clínica de los pacientes en función del relleno capilar y la presión de pulso y la presión diastólica, pues para orientar a aquellos que responderían más a fluido y aquellos a vasopresores. Así, a grosso modo, los que tienen una presión de perfusión, una presión de pulso baja, sería prioritario evaluar la respuesta a fluido, mientras que aquellos con una presión de pulso normal, en aquellos con una presión de pulso normal, habría que valorar incrementar vasopresores más que una sobrecarga de fluido. Entonces tenemos que, según el algoritmo que establece Andrómeda Shock 2, evaluamos en primer lugar el retraso en el relleno capilar, que sea más de 3 segundos, y si es anormal, pues ya nos indica que tenemos un paciente susceptible de que esté en shock. Entonces nos fijamos en la presión de pulso. Si está disminuida, esto nos orientaría a que tenemos un bajo volumen de eyección y deberíamos evaluar en primer lugar la capacidad de respuesta a fluidos. Establece que se aporte máximo 1 litro antes de realizar una evaluación ecocardiográfica. Si tras 1 litro no vemos ninguna respuesta, evaluamos ecocardiográficamente para obtener un diagnóstico más preciso. En el caso de que la presión de pulso esté normal, nos fijaríamos en la presión arterial diastólica. Si esta está por debajo de 50, nos estaría indicando que este paciente va a ser más respondedor al aumento de vasopresores que frente a una respuesta a fluidos. Entonces aumentaríamos la dosis o iniciaríamos los vasopresores en el caso de que no los tuviésemos iniciados y observaríamos pues qué ocurre con las tensiones medias, la tensión arterial media. Como he mencionado antes, tener en mente que un paciente con hipertensión crónica, la autorregulación la tiene alterada, por lo tanto tenemos que intentar que la presión arterial media llegue entre 80 y 85 milímetros de mercurio. Una vez que hemos hecho esta prueba en función de si el fenotipo es más susceptible de responder a fluidos o a vasopresores, volvemos a evaluar. Si persiste la hipoperfusión con un retraso en el relleno capilar de más de 3 segundos, pues tenemos una vasoconstricción inadecuada y empezaríamos con una prueba de inmunodilatadores como la dobutamina. Entonces, se utilizaría en pacientes con función ventricular normal y relleno capilar persistentemente alterado. Se iniciaría dosis baja entre 2,5 y 5 microgramos kilo minuto, reevaluándose el retardo en el relleno capilar después de 1 hora, y si no existe mejora en la perfusión tisular, lo interrumpiríamos, manteniéndose pues de otro modo, volveríamos a reevaluar fluidos o vasopresores. Y como agentes vasopresores, breves pinceladas de cada uno, porque son fármacos con los que estamos bastante familiarizados. La noradrenalina, pues es el agente más comúnmente utilizado, y en varias revisiones sistemáticas se ha demostrado con diferencia el beneficio de la administración de noradrenalina en el shock séptico frente a otros vasopresores. Tenemos también la fenilefrina, que se utilizaría cuando las taquiarritmias impidan el uso de agentes con actividad beta-adrenérgica excesiva, y la adrenalina, que se utiliza con mayor frecuencia para el tratamiento de la anafilaxis como agente de segunda línea después de la noradrenalina y la vasopresina en el shock séptico. Como agonista adrenérgico también tenemos la dopamina como precursor de la noradrenalina y la adrenalina, pero que tiene su efecto en función de las dosis administradas. No obstante, varios estudios han demostrado mayor tasa de efectos adversos que en otros vasopresores, por lo tanto su uso ha quedado relegado a casos muy seleccionados. Ya para ir terminando, tenemos también agentes inotrópicos como la dobutamina, que hemos mencionado anteriormente, que es el agente más comúnmente utilizado en pacientes con shock cardiogénico y se administra a menudo conjunto con la noradrenalina para compensar la caída de resistencias vasculares periféricas que se produce cuando se utilizan dosis bajas de dobutamina.
tener en mente que no debe utilizarse de forma rutinaria en la sepsis debido al riesgo de hipotensión que produce. Y el isoprotenerol es un agente inotrópico y cronotrópico y su utilidad en pacientes hipotensos se limita a situaciones en las que la hipotensión se debe sobre todo a bradicardia. También tenemos la vasopresina y sus análogos, que se utilizaría en aquellos shock sépticos que no responden a noradrenalina o para reducir fármacos o para reducir dosis del fármaco de primera línea, los inhibidores de la fosfodiesterasa, de la NOD, los sensibilizadores del calcio como el levosimendan. Y por último, mencionar el papel de la angiotensina 2, que en esta revisión sistemática que se ha publicado en 2024 no se ve diferencia en cuanto a mortalidad respecto a otros vasopresores, pero sí que se ve un aumento estadísticamente significativo de la presión arterial media, lo que puede sustentar el utilizarla en aquellos casos con hipotensión profunda que es resistente a catecolamina. Aquí os dejo en varias diapositivas la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias.